Ok, las enfermedades esofágicas, este PPT es un poquito largo, pero digamos que resume todas las páginas que incluye el Harrison sobre las enfermedades esofágicas. Digamos que en el hospital uno no ve mucho esto porque básicamente es más patologías de gastro y viéndolo como medicina interna, pues hablan en general, pues no es algo que normalmente uno vea, pero generalmente lo que es el reflujo gastroesofágico sí, pero más en la consulta externa. Son patologías ya de consulta y muy pocos pacientes tienen hospitalizados por reflujo gastroesofágico o por alguna esofagitis o algún otro trastorno esofágico, ¿no? Pero igual vamos a desglosarlos para que queden claritos con respecto a esto. Entonces, el objetivo general, básicamente, es conocer las enfermedades que afectan el esófago, objetivos específicos, las generalidades de la patología esofágica, generalidades de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y establecer las manifestaciones clínicas, tratamiento, hablar de los trastornos de motilidad, tanto la clínica, diagnóstico y el manejo, y también tocar un poquito lo que son las esofagitis, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el manejo. Entonces, las generalidades del esófago, generalmente su función es transportar alimentos y líquidos entre dos extremos. Se trata de un tubo hueco, por así decirlo, que conecta la hipofaringe con el estómago y cuenta de dos esfínteres, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, que digamos que el esfínter esofágico inferior es el que principalmente se ve afectado con las patologías que involucran el esófago, como el reflujo gastroesofágico, entre otras, ¿no? Entonces, las enfermedades esofágicas se manifiestan ya sea por disfunción o por dolor. Hay alteraciones funcionales, hay trastornos de la deglución y también está el clásico reflujo gastroesofágico. Hay tres alteraciones en cuanto al mecanismo de la deglución. Puede ser por parálisis total o parcial, total o parcial, puede haber supresión completa, cierre insuficiente de la glotis o un mal cierre por parte posterior de las fosas nasales. Entonces, los síntomas de la enfermedad esofágica generalmente se encierran en pirosis, regurgitación, dolor torácico, disfagia, odinofagia y sensación de distensión. Entonces, ¿qué es la pirosis? Generalmente es el síntoma esofágico más frecuente. Se va a caracterizar por un malestar o sensación ardorosa retroesternal y tiene origen en el epigastrio, puede irradiarse hacia el cuello y generalmente suele ser intermitente. En cuanto a la regurgitación, es el trastorno sin esfuerzo, retorno sin esfuerzo de los alimentos o líquidos hacia la faringe, sin acompañarse de náuseas o arqueo. Y hay, obviamente, las maniobras que incrementen la presión intraabdominal pueden generar regurgitación. En cuanto al dolor esofágico, muchas veces se confunde con un dolor de origen cardíaco. Entonces es muy importante que puedan establecer qué tipo de dolor tiene el paciente. Entonces es una sensación de tipo opresivo en la región central del tórax que se va a irradiar hacia la parte media de la espalda, las extremidades superiores y la mandíbula. Eso puede ser característico de un paciente que se esté infartando. Entonces, si ustedes en el cuarto de urgencia tienen un paciente que les llega con dolor y es un paciente que probablemente no tenga factores de riesgo, que el dolor no se incrementa o no empeora cuando hace algún ejercicio o algún esfuerzo, y el paciente tiene antecedentes de alguna enfermedad gástrica, ustedes deben pensar que el dolor que está condicionando al paciente probablemente sea de un dolor esofágico más que un dolor de origen cardíaco, pero se parece mucho a un infarto con el que estuviese debutando el paciente. Y la distensión o incluso la estimulación química del esófago por el ácido se percibe en muchas ocasiones como dolor torácico. Entonces, los pacientes que les llegan con cuadros de gastritis no controlada, con mucho dolor, con pirosis, regurgitación y dolor, el mismo ácido hace que se empeore el dolor torácico. Entonces, la disfagia esofágica se describe con frecuencia como una sensación en que los alimentos se adhieren o incluso se alojan en el tórax. Eh, Ocurre tanto con líquidos como con sólidos, principalmente en lo que es la calasia, ya sería un trastorno de motilidad esofágica. Y la disfagia, que solo se presenta en los alimentos sólidos, indica una estenosis, un anillo o la presencia de un tumor.
Entonces, eso es bien importante que lo tengan claro. Si hay disfagia a sólidos y líquidos, probablemente hay un trastorno de motilidad y hay algo que está afectando el esfínter esofágico inferior que no permite que nada pase. Y por lo general es característico de la calasia. Pero si tienen un paciente que tiene disfagia solamente a sólidos, pero sí puede tomar líquidos, entonces hay que pensar en una estenosis, un anillo o un tumor. En cuanto a la odinofagia, el dolor puede generarse o exacerbarse con la deglución. Muchachos, me dan un segundito que necesito contestar una llamada y ya continúo con Hola, doctora. con Ok, la doctora. presentación y disculpen. No se preocupe. Ok, seguimos. En cuanto a la odinofagia, generalmente se caracteriza por dolor que puede, dolor que puede generarse o exacerbarse con la deglución. La odinofagia es más habitual en la esofagitis por píldoras o en la esofagitis infecciosa que en la esofagitis por reflujo y debe obligar a buscar estas entidades patológicas. Es decir, tiene un paciente que tiene que cuando come, o sea, cuando va a tragar, le duele, o sea, que se exacerba cada vez que come, entonces lo que tienen que buscar es si tiene algún antecedente o alguna causa de alguna esofagitis por píldora o una causa infecciosa, que eso lo vamos a ver más adelante. Cuanto a la acidez gástrica, es una salivación excesiva que se debe a un reflejo vagal que desencadena la acidificación de la mucosa esofágica y no se trata de generalmente de un síntoma común. En cuanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, primero vamos a hablar un poquito de lo que es el reflujo fisiológico. Generalmente es común después de las comidas, se puede presentar hasta 50 episodios en 24 horas, son de corta duración y no van a ocurrir en la noche. En cambio, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es todo lo opuesto, ¿no? Entonces, la misma enfermedad se caracteriza por un mayor conjunto de síntomas o lesiones histopatológicas del esófago que van a estar causados por el retorno del contenido gástrico. Hay mayor pérdida transitoria de la resistencia del esfínter, principalmente el esfínter esofágico inferior, y obviamente también hay alimentos que provocan que este esfínter esofágico inferior no se contraiga, o sea, se mantenga dilatado y empeore entonces el reflujo. Entonces, en cuanto a la epidemiología, generalmente del 3 al 4% de la población puede tener un reflujo gastroesofágico. El 5% se presenta en mayores de 55 años y en el 48 a 79% de las embarazadas pueden tener reflujo gastroesofágico. Las complicaciones más frecuentes en hombres de una proporción de 3 a 1 es esofagitis y de 10 a 1 es el esófago de Barrett. En cuanto a la misma fisiopatología, la esofagitis va a aparecer cuando el ácido gástrico y la pepsina que refluyen van a originar una necrosis de la mucosa esofágica y generar entonces erosiones, y úlceras. Se van a reconocer tres mecanismos. Primero, habrá relajación transitoria del esfínter esofágico inferior por un reflejo vasovagal, por así decirlo. El segundo mecanismo, hay hipotensión del esfínter, o sea que el esfínter pierde el tono. Y el tercer mecanismo, hay distorsión anatómica de la unión esófago-gástrica, que puede incluir en el caso de una hernia hiatal. Entonces aquí ven lo que es la disfunción de la barrera antirreflujo. El esfínter esofágico mide alrededor de 3 a 4 centímetros, que debe estar acá arriba, perdón, ahí arriba. Y mantiene una presión en reposo de unos 10 a unos 26 milímetros de mercurio. En cuanto a las relaciones transitorias del esfínter esofágico, la relajación normal ocurre después de una deglución o una peristalsis secundaria y dura alrededor de 7 segundos. Y después de las comidas, el esfínter esofágico inferior puede tener
relajaciones que no son precedidas de la deglución y duran alrededor de 30 segundos. En cuanto a la motilidad anormal o inefectiva del cuerpo esofágico, generalmente se caracteriza porque la peristalsis es fallida o hay algo anormal en el esófago que generalmente lo pueden detectar por una manometría. Y hay episodios de reflujo que son de mayor duración que en el que se elimina el ácido del esófago. Cuanto al el retraso del vaciamiento gástrico, generalmente es el responsable de los síntomas asociados a la pirosis, como la llenura postprandial, la saciedad temprana y los vómitos, y también hay una menor producción de saliva. Entonces, la saliva está compuesta también por bicarbonato y hay otros factores estimulantes que se encuentran disminuidos, y el pH es alrededor de 7 de la misma saliva que logra neutralizar el ácido de la luz esofágica durante el reflujo. O sea, los factores principalmente asociados a enfermedad por reflujo gastroesofágico es la obesidad abdominal, el embarazo, estados de hipersecreción gástrica, como hay algunos tumores que tienen una mayor producción de gastrina, retraso en el vaciamiento gástrico, alteraciones de la peristalsis esofágica y obviamente la glotonería, ¿no? Los signos de alarma en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen que tenerlos muy en cuenta porque principalmente estos signos incluyen les dan indicios de que pueda haber una malignidad. Entonces, todo paciente mayor de 60 años que tenga síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico hay que prestarle atención y por lo general siempre debe ser mandatorio una endoscopía. Aquí en Panamá depende del gastro, a veces toman un punto de corte de edad menor como a los 50 años. Si tienen un paciente mayor de 50 años con datos de pirosis, regurgitación, dolor esofágico, que tiene sensación de acidez, etcétera, característico de un paciente con reflujo, se le debe hacer una endoscopía para buscar datos de malignidad. Si hay evidencias de sangrado gastrointestinal, o sea, un sangrado digestivo, ya sea hematemesis, melena, hematoquesia o sangre oculta en heces, son signos de alarma. La presencia de anemia por deficiencia de hierro de forma inexplicable, saciedad temprana, anorexia, pérdida de peso, disfagia, odinofagia, vómitos recurrentes o que tengan en relación tengan algún familiar de primer grado con algún cáncer gástrico o alguna malignidad esofagogástrica previa. Entonces, estos signos de alarma son muy importantes que ustedes no se les olvide, porque todo paciente que tenga alguno de estos signos de alarma se le debe realizar una endoscopia. Ya entonces los factores de riesgo para los pacientes que pueden evolucionar un esófago de Barrett, generalmente el reflujo gastroesofágico puede condicionar entonces a cambios a nivel del epitelio del esófago y condicionar entonces a la aparición de una metaplasia escamosa y eso es lo que desencadena el esófago de Barrett, que posteriormente se puede convertir en un adenocarcinoma de esófago. Entonces, los factores de riesgo para cursar con un esófago de Barrett es la duración de la enfermedad por reflujo gastroesofágico durante más de 5 a 10 años, que sea mayor de 50 años, el hombre, que sea de raza blanca, que tengan una hernia hiatal, que sean obesos, que tengan reflujo nocturno, el uso de tabaco o o sea, familiares de primer grado que tengan antecedentes de un adenocarcinoma secundario, un esófago de Barrett. Entonces, estos pacientes es muy importante que ustedes le presten mucha atención. Entonces, si tienen un paciente en la atención primaria, que ustedes lo están viendo porque tiene un reflujo crónico ya de mucho tiempo, que lo tiene con inhibidores de bomba y ya tiene más de 5 o 10 años, tienen que estar vigilantes y mandarle sus endoscopías cada cierto tiempo. Para evitar entonces, o por lo menos captar a tiempo a ese paciente antes de que pueda evolucionar entonces a un adenocarcinoma. O sea, las manifestaciones clínicas, principalmente las esofágicas, son pirosis, regurgitación, disfagia, sangrado digestivo, pueden cursar también con hipo, eructos, halitosis y cialorrea. Y las manifestaciones extraesofágicas pueden ser otorrinolaringológicas, manifestaciones pulmonares como tos, bronquitis, cuadros de asma también,
por microaspiraciones pueden condicionar entonces la aparición de asma, dolor torácico y pérdida del esmalte de los dientes. Eso también es sumamente característico porque el ácido erosiona entonces el esmalte y se dan cuenta entonces que el paciente realmente tiene reflujo gastroesofágico. Entonces, la pirosis, como ya les mencioné, es una molestia retroesternal tipo ardorosa que va a comenzar en el epigastrio y se va a irradiar hacia arriba. Se agrava con alimentos condimentados, el chocolate, el alcohol, el café y se va a intensificar en posición supina. Generalmente estos alimentos lo que hacen es que, eh, digamos que el esfínter esofágico inferior se torna hipotónico luego de consumir estos alimentos y por ende entonces permite que regurgiten y por ende entonces se manifieste la pirosis. Entonces, la regurgitación es consecutiva o insuficiencia a la obstrucción de la unión gastroesofágica y generalmente puede causar síntomas pulmonares como tos, ronquera, asma o neumonía recurrente. En cuanto a la historia natural de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tiene tres variedades clínicas principales, la no erosiva, la erosiva y el esófago de Barrett. Entonces, la no erosiva generalmente son síntomas, pero no hay lesiones. En la erosiva hay manifestaciones clínicas y hay lesiones. Y en el esófago de Barrett ya es una metaplasia en el esófago que puede evolucionar entonces a un adenocarcinoma. En cuanto a la clasificación endoscópica, el grado 1 corresponde a erosiones aisladas o múltiples en un pliegue esofágico. El grado 2 van a ser erosiones múltiples en varios pliegues esofágicos. El grado 3 van a afectar la circunferencia del esófago. El grado 4 ya va a haber una úlcera o una estenosis y acortamiento del mismo esófago. Y el grado 5 es el esófago de Barrett. Lo que sigue el esófago de Barrett es un adenocarcinoma del esófago. Entonces, la piechimetría esofágica, luego al igual que la endoscopía, son herramientas diagnósticas que son muy útiles para determinar realmente si el paciente cuenta con o no con una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, la prueba más específica y de mayor sensibilidad permite cuantificar el número de episodios que el paciente ha experimentado con reflujo gastroesofágico y esa evidencia si ocurre en posición de pie o en decúbito, pueden evaluar la duración del reflujo y medir el pH si es menor de 4. Sin embargo, la prueba que nosotros utilizamos en el hospital, o no solo en el hospital, en la consulta externa, en cualquier lugar, generalmente en el ámbito médico, es la prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones. Es decir, si ustedes tienen un paciente que tiene todos los síntomas clásicos de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ustedes le inician un inhibidor de bomba. Si el paciente mejora, o sea, refiere a sentirse mejor, evidentemente ya cumple con la prueba terapéutica y el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, así que le extienden el tratamiento por el tiempo que corresponde. Entonces, consiste en la administración empírica de un inhibidor de bomba. Se va a realizar durante 1 o 2 semanas, se van a evaluar los síntomas y si hay una mejoría del 50% o más de los síntomas, se da el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, si por ejemplo les llega un paciente joven o ustedes, generalmente cuando uno está estudiando la carrera, come mal, tiene muy malos hábitos y sufre mucho de gastritis. Y probablemente tengan pirosis o regurgitación, acidez gástrica. O sea, pónganse que tengan todos los síntomas y como ustedes son jóvenes, lo que nosotros haríamos es darle una prueba terapéutica con un inhibidor de bomba. Si los síntomas mejoran en más de un 50%, entonces tienes una enfermedad por reflujo gastroesofágico y no es necesario someterte a una endoscopía. Ya, si después de cursar el tratamiento por 4 a 8 semanas de los inhibidores de bomba, persistes con la sensación de pirosis y en ese tiempo no has aprendido, no has tenido buenos hábitos de alimentación, entonces ahí se pudiese considerar realizar una endoscopía. Entonces, las terapias del tratamiento del reflujo básicamente es modificación en el estilo de vida y el uso de antiácidos. En la etapa 2 se puede usar antagonistas de los receptores de H2,
Ya en una etapa 3, inhibidores de bomba de protones, y ya en una etapa 4 es una cirugía de antirreflujo con flundopicatura de 360 grados de tipo NINSE. Esto se correlaciona principalmente con la clasificación endoscópica. Entonces, dependiendo de la clasificación endoscópica, y entonces va a ser el tratamiento que ustedes le van a dar al paciente. Entonces, enfatizamos en las modificaciones del estilo de vida, es eliminar los alimentos que reducen la presión en el esfínter esofágico inferior, que los cuales los convierten en inductores del reflujo, como el alcohol, el café, los ácidos, los cítricos, la menta, el chocolate, todos esos son inductores de reflujo. Evitar los alimentos ácidos, que son esencialmente irritantes, y obviamente adoptar conductas que llevan al mínimo reflujo y la pirosis. Ya cuando hay contracciones peristálticas normales, se puede hacer la fondoplicatura de tipo Nielsen, pero ya eso es manejo de gastro. Si hay ausencia de alteraciones graves de la peristalsis, y una fondoplicatura parcial. Y si ya hay ausencia de la contractilidad, o más del 50% de las contracciones son interrumpidas o perdidas, entonces ya se hace una resección esofágica. Pero eso ya es un manejo mucho más avanzado, y eso lo ve el gastroenterólogo. Entonces, las complicaciones del reflujo gastroesofágico principalmente son las esofagitis crónicas, que pueden condicionar hemorragia y estenosis, las estenosis pépticas, como la ven en esta imagen de acá, el adenocarcinoma esofágico y el esófago de Barrett. Entonces, lo que hay que evitar es llegar a este punto del esófago de Barrett para no evolucionar a un adenocarcinoma esofágico, porque muchos pacientes, si el adenocarcinoma esofágico es muy extenso, o sea, pónganse que no se puede resecar, o que no, ¿cómo les explico? No es sensible a la quimio que se le pueda ofrecer. O sea, los pacientes cursan con estenosis, o sea, no pueden comer. Entonces, en muchas ocasiones, como no pueden comer, lo que hace es que se les dilata el esófago y se les pone una malla, un stent, por así decirlo, para que ellos puedan comer. Si no, entonces, en un caso muy extremo, lo que se hace es que se reseca el esófago, o sea, le conectan el estómago a casi la misma faringe, o sea, eliminan el esófago, y con el colon transverso, o sea, suben el estómago y ya les queda para que el paciente se pueda alimentar. Pero eso tiene que ser muy trágico para el paciente. Ya la otra opción es colocarle una gastroctomía, una cosa así, para que se puedan alimentar. ¿Alguna duda del reflujo gastroesofágico? Ahora les voy a poner un pathway que es bastante sencillo, que es un algoritmo de qué hacer dependiendo la situación del paciente. Pero si tienen alguna duda de la enfermedad por reflujo, pregunten. Doctora, Dime. no, más como una pregunta es como saber en lo del diagnóstico. O sea, podemos hacer con la historia, Claro. con la cosa de la bomba de los protones y la endoscopía. Pero, Ujú. ¿qué pasa con la pHmetría y la impedanciometría? O sea, ¿se utilizan en la clínica Lo que o pasa es para que el nosotros diagnóstico en el o no hay? Ok, lo que pasa es que nosotros aquí no tenemos. O sea, los gastros, por lo menos me parece que el gastroenterólogo aquí en Chitré, en la privada, sí lo hace. Hay unos que eso es como una subespecialización de gastroenterología, que ellos evalúan motilidad esofágica y la pHmetría. Entonces, si tú vas a nivel privado, sí te lo hacen, y digamos que te meten una sonda, te colocan una sonda nasogástrica, y evalúan, y conectado como un aparatito, eso te va midiendo el pH diario en 24 horas. Entonces eso lo registra, es como si fuera, no sé si han visto bueno, no sé si acá hay unos aparatitos de la glucosa, que miden las bombas de insulina miden constantemente la glucosa del paciente. Bueno, esta es como una bombita que mide constantemente el pH. Entonces, esto, eso lo registran, y ahí tú te das cuenta en qué periodo del día, en qué posición en la que está el paciente, el pH es más ácido.
Y porque hay veces que también hay pH básico, o sea, alcalino, que también puede condicionar reflujo gastroesofágico. Pero ya eso es más de gastro, ¿no? Aquí digamos que por encimita, o sea, para la práctica es la historia clínica, o sea, los síntomas que te refiere el paciente y le haces una prueba terapéutica con omeprazol, al menos que el paciente sea un paciente de mayor edad que tenga, que pueda tener signos de alarma, ahí mandatorio es la endoscopía, siempre, la endoscopía. Al menos que, como les mencioné, si tienes un paciente que tú le tiene la clínica, le iniciaste los inhibidores de bomba y no mejoró después de las 8 semanas, entonces tú lo mandas a endoscopía. Pero en la práctica, porque no tenemos, por lo menos en los hospitales de rutina, no hay para hacer pHimetría. Creo que en el complejo tampoco. No sé si en el Santo Tomás, pero no lo hay a nivel público. A nivel privado sí te lo hacen, pero no sé cuánto cuesta tampoco. Debe ser caro. Pero la práctica, o sea, por lo menos ustedes que cuando vayan al hospital o en su práctica diaria, cuando sean médicos generales, les llega un paciente así y lo que van a hacer es darle inhibidores de bomba. Si mejora, bien, lo continúas, lo revalúas, obviamente lo mandas a nutrición, tiene que aprender a comer, a tratar de comer sano a la misma hora y evitar obviamente todos los alimentos que puedan disminuir el tono del esfínter esofágico, Doctor, ahí principalmente. entra el café también, Sí, el en los café también. alimentos. Sí, el Sí, café. ok. El café, la menta, el alcohol, los cítricos, o sea, todo lo que sea ácido, el chocolate, puede condicionar alteración del esfínter y por ende entonces te empeora el reflujo y te empeora la misma acidez. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario de esta parte? Doctor, ¿No? una consulta. Dime. Bueno, creo que no sé si es parecido a lo que preguntó Ángel, pero Ujú. cuando lo de la prueba terapéutica con el inhibidor de bomba de protones, ¿se hace primero eso y luego se hace la pHimetría o cómo? Lo que pasa es que o tú eliges una de las dos. Generalmente, si tú le das un inhibidor de bomba, no le puedes hacer la pHimetría, porque el inhibidor de bomba lo que hace es que te va a generar un pH alcalino. Entonces, ¿de qué te sirve hacer la pHimetría si le estás dando un medicamento? O sea, haces uno o el otro. O sea, digamos que lo más sensible es la pHimetría en 24 horas. O sea, esa es la prueba estándar, digamos, ¿no? Pero tú no la tienes disponible. Entonces, Ah, una ok. cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico. Entonces, lo teórico, sí. Si yo le pregunto cuál es el gold estándar para diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo que te dice el libro es una pHimetría en 24 horas. Eso es lo que te va a dar el diagnóstico. Porque es lo que va a documentar que tú tengas un pH ácido y obviamente va a explicar todos los síntomas del paciente. Pero en la práctica, lo más costo efectivo es hacerle una prueba con inhibidor de bomba. Es lo más porque es lo más barato y es lo que tú tienes. Entonces, si resolvió, es eso, es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si no resuelve, entonces ya ahí tú te apoyas con otra. Ya, entonces lo mandas a endoscopía, si en la endoscopía no sale nada, entonces vas y le haces la pHimetría. Pero tú vas buscando en la práctica, en lo real, vas buscando lo que sea costo efectivo para el paciente y lo que tú tengas disponible. Como en el hospital no tenemos pHimetría, entonces toca hacer prueba de tolerancia con inhibidores de bomba. Si tuviéramos la pHimetría, obviamente le haríamos pHimetría. Y también es incómodo para el paciente, ¿no? Porque tienes que pasar 24 horas con una sonda nasogástrica. Entonces es bien incómodo, pero sí, la gola estándar es pHimetría, pero la más práctica y costo efectiva es la prueba de tolerancia con inhibidores de bomba. Es lo más barato y tienes en el hospital. Pero sí, no quiere decir que no se usa la pHimetría de la impedancia, o sea, sí se usa, si lo tienes. Pero por lo menos ustedes en su atención primaria, inicialmente ustedes lo que van a hacer es darle un inhibidor, porque el paciente les va a decir, doctor, me duele mucho, etcétera, ¿no? Se va a quejar.
Entonces ustedes no lo pueden mandar para la casa sin nada. Es que, dale, vete cuando tengas plata, entonces vete a un gastro y que te manden una pechimetría. Entonces, como ser como una cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico, ¿no? Un comentario, Ujú. doctora, de experiencia propia, pues, porque ya pasé por el reflujo, por la gastritis y todo eso, ¿no? Y cuando que tuve una crisis y que fui al médico, me pasaron un bolo de omeprazol intravenosa y parece que la enfermera me pasó muy rápido el medicamento y de repente tuve como visión borrosa y me asusté. Pero me explicó el médico que no, de repente fue porque te pasaron muy rápido el medicamento. Pero sí para que, nada más para mencionarlo, pues que si en caso tal nos llegue el día de mañana a tocar, que se tiene que pasar lento. Sí, a veces te pasan los medicamentos muy rápidos y a veces uno tiene un montón de síntomas que generalmente Sí. no son habituales. Y estás usando el inhibidor de bomba, o ya no. No, ya no, después de esa crisis se me controló, así que chévere. No lo Nada más, usaste entonces. no, Ok. solo Pero fue bueno, una usted, crisis. ajá. Ok. Bueno, igual, o sea, a veces por estar en la facultad, o sea, está estudiando, comen muy mal. Ahorita por lo menos están en la casa. Y al estar en la casa, comen en la casa, comen a tiempo, pero todos esos hábitos son importantes para que ustedes le instruyan al paciente cuando tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es bastante incómoda. Ok, entonces ya entrando en lo que son los trastornos de motilidad, las generalidades son disfunciones neuromusculares del esófago. Generalmente las patologías principales son la calasia, el espasmo esofágico difuso y ellos incluyen la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero realmente la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una patología más de funcionabilidad. Entonces los trastornos de motilidad también pueden deberse a alteraciones como una pseudoacalasia y la enfermedad de Chagas y el escleroderma. ¿Okay? Entonces, la calasia básicamente es una enfermedad inusual que va a estar generada por las pérdidas de células ganglionares del plexo mientérico esofágico. Tiene una incidencia aproximadamente de 1 en 100.000 y se presenta entre los 25 y los 60 años de edad. La misma fisiopatología es que la aganglionosis afecta tanto a las neuronas ganglionares excitadoras como las colinérgicas como las ganglionares inhibidoras, que son las que dependientes de óxido nítrico. Esa afección va a condicionar que las neuronas inhibitorias medien la relajación del esfínter esofágico inferior para la deglución y su ausencia va a conducir a una relajación anómala del esfínter esofágico inferior para la deglución y la falta de peristalsis. Entonces, esto va a evolucionar a una dilatación progresiva y una deformidad sigmoidea del esófago con hipertrofia del esfínter esofágico inferior. Entonces, las manifestaciones clínicas generalmente es disfagia, tanto a sólidos como líquidos. Puede haber regurgitación, en donde el paciente retiene los alimentos y los líquidos en la parte que está dilatada del esófago. El dolor torácico, que va a ser retroesternal, constrictivo, irradiado a cuello, mandíbula y espalda, que puede confundirse entonces como un dolor de origen cardíaco y que el paciente curse con pérdida de peso. Es parte de las manifestaciones clínicas de la calasia, porque el paciente no tolera los alimentos, ni sólidos ni líquidos, obviamente va a perder peso. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, principalmente la enfermedad de Chagas causa, así como causa un megacolon, causa un megaesófago. Entonces, principalmente en las fases crónicas de la misma enfermedad. Todos saben qué es la enfermedad de Chagas, ¿no? ¿Y qué la causa? ¿O no? Sí, Ok. ¿Qué es la causa? pues el ¿Cómo? tripanosoma Ajá, ¿el tripanosoma cuál? cruzi. Bueno, ese Cruci. mismo. Ese mismo, tan clarito. Ok, entonces la enfermedad de Chagas, como ya saben, causada por el Trypanosoma cruzi, en la fase crónica, causa una destrucción de las células ganglionares autónomas en todo el organismo. Va a haber una infiltración tumoral y se va a observar con mayor frecuencia en el fondo gástrico y en el esófago distal y puede simular entonces una acalasia idiopática,
pero es obviamente secundario, hacen un megaesófago, entonces secundario a la misma enfermedad de Chagas. Entonces, la pseudoacalasia resulta hasta el 5% de los casos sospechosos y es más probable en pacientes ancianos con síntomas de inicio súbito, de menos de un año de evolución y que tienen pérdida de peso. Con la pseudoacalasia es importante porque parte de la fisiología normal, o sea, del mismo envejecimiento, a medida que uno va envejeciendo, vale la redundancia, se pierde la misma motilidad esofágica. Eso es fisiológico. Entonces, las personas mayores le dicen, ay, es que yo no puedo tragar, o tienen como sensación de que se sienten como atorados. Entonces, cuando a medida que uno envejece, hay pérdida de la producción de saliva, entonces, por ende, les cuesta más deglutir. Entonces, eso puede condicionar una pseudoacalasia. Entonces, en estos pacientes es importante a veces hacerles la endoscopía para poder determinar que realmente si es o no es una acalasia. El otro aspecto es que como es algo normal, algo fisiológico, muchas veces no se hace nada, simplemente se le dice al paciente que la consistencia de los alimentos debe ser más blanda y debe ingerir más líquido para poder que se facilite entonces la deglución. En cuanto al diagnóstico de la acalasia, principalmente los estudios radiográficos con trago de bario, es una de las cosas que te da el diagnóstico y lo que se ve es el pico de pájaro, este aquí, lo que ven ahí, el hilito, eso es característico de la acalasia. Entonces la manometría esofágica también hace el diagnóstico y ya la endoscopía va a desempeñar una función menor, excepto obviamente en los pacientes que tienen una pseudoacalasia. Entonces, pacientes que ustedes sospechen que tiene acalasia, entonces le hacen un trago de bario y una manometría esofágica. Entonces, el diagnóstico, los criterios diagnósticos en la manometría, lo que les va a decir es que hay una relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior y que hay ausencia de peristalsis. En cuanto a la manometría de alta resolución, se pueden diferenciar entonces tres tipos o tres subtipos, que sería la acalasia clásica, la de compresión esofágica y la espástica. Y ya entonces, dependiendo con el patrón de presurización del esófago, carente de peristalsis, y es la prueba más sensible. O sea, que pacientes que ustedes sospechen acalasia, obviamente deberían de mandarle a hacer una manometría de alta resolución. Pero en algunos casos no la tienen disponible y lo más costo efectivo también es un trago de bario. Así que un trago de bario y ya hacen el diagnóstico y obviamente lo refieren a un gastroenterólogo porque hay veces que el manejo médico, o sea, con los medicamentos a veces no es suficiente y es necesario entonces dilatar al paciente. Entonces el tratamiento lo que busca es reducir la presión del esfínter esofágico inferior. O sea, la presión del esfínter se reduce con tratamientos farmacológicos. Si no funciona, entonces hay que usar dilatación neumática con balón. Y si ya esto no funciona, entonces hacer una miotomía quirúrgica. Entonces, el tratamiento empleado generalmente son los nitratos o los antagonistas de canales de calcio antes de los alimentos. Hay veces que se usa la inyección de toxina botulínica por vía endoscópica para inhibir la liberación de acetilcolina de las terminales nerviosas y así mejorar entonces, disminuir ese aumento de tono que tiene el esfínter. Y ya el sildenafilo y otros inhibidores de fosfodiesterasa también disminuyen, pero realmente su uso en pacientes con acalasia no está indicado. Cuanto a las medidas terapéuticas con realmente, o sea, con resultados efectivos o duraderos, es la dilatación neumática, que puede ser eficaz hasta en el 98% de los casos, y una miotomía de Heller, que es el procedimiento quirúrgico más habitual y tiene una eficacia de entre el 62 hasta el 100%. Obviamente tener en cuenta de las complicaciones de la acalasia es la perforación cuando hacen la dilatación, puede haber perforación del esófago y la acalasia sin tratamiento puede llevar a una esofagitis por éstasis y esto evolucionar entonces a un cáncer epidérmico esofágico. Entonces también tener en cuenta que muchas veces después cuando uno tiene acalasia pueden surgir tumores
cuando haya un esófago muy dilatado y generar entonces un cáncer epidermoide que incrementa la posibilidad en 17 veces de que puedan cursar con cáncer epidermoide posterior a la dilatación o un esófago muy dilatado. Y en cuanto a los espasmos esofágicos difusos, generalmente es una patología bastante rara y se caracteriza por episodios de disfagia y de dolor torácico que pueden atribuirse a contracciones esofágicas anómalas acompañadas de una relajación normal del esfínter esofágico inferior durante la deglución. Y lo que ustedes principalmente van a ver es un esófago en sacacorcho. Se me pasó ponerles la imagen, pero se ve así un esófago así como ancho, delgado, ancho, delgado, ancho, delgado, así como un corchito, pues que da vuelta, puede ser como un corchito que da vuelta. No sé si igual en el libro sale la imagen. Cuanto a las manifestaciones clínicas, el dolor torácico esofágico se asemeja mucho a la angina. Las características que sugieren que es de origen esofágico es que la aparición del dolor no esté vinculado con el ejercicio, que no sea prolongado, que no interrumpa el sueño, que esté relacionado con la alimentación y que se alivie con el uso de antiácidos. Y a la vez se va a acompañar de pirosis, disfagia y de regurgitación. Esto lo tienen que tener bien claro, es muy, muy importante, porque al hospital les pueden llegar muchos pacientes con dolor torácico, o sea, tienen dolor torácico y ustedes piensan que es de origen cardíaco y no, y es de origen esofágico, por así decirlo. Entonces, los espasmos esofágicos difusos duelen. Entonces, el paciente dice que te duele el pecho, se le puede irradiar hacia la mandíbula o hacia la espalda y ustedes dicen, bueno, se infartó, pero resulta que no es así. En cuanto al diagnóstico, generalmente es una actividad desorganizada espástica del esófago distal y son contracciones espontáneas y repetidas o contracciones de gran amplitud y prolongadas. Entonces el diagnóstico lo van a hacer por medio de la manometría de alta resolución. Entonces, trastornos de motilidad, manometría de alta resolución. Es presencia de contracciones en el tercio distal del esófago con una latencia corta en relación con el intervalo de la contracción faríngea. Entonces, la endoscopía también es otra herramienta, permite identificar si hay lesiones estructurales o inflamatorias que pudieran inducir el dolor torácico y ya en la radiografía, si le hacen un trago de bario, lo que van a ver es un esófago en sacacorcho o un esófago en cuentas de rosario, que es más característico. Ya la presencia de pseudodivertículos o el rizamiento esofágico. Y el tratamiento básicamente es el uso de nitratos, antagonistas de los canales de calcio, el uso de hidralacina o toxina botulínica y en algunos casos ansiolíticos. Ya el tratamiento quirúrgico es una miotomía extensa, incluso una esofagoectomía, pero ya eso debe valorarse cuando hay pérdida de peso importante y cuando ya el paciente refiere que el dolor es insoportable. O sea que las indicaciones quirúrgicas son básicamente extremos, bastante inusuales. Entonces, ¿tienen alguna duda con los trastornos de motilidad? Yo tengo una, Doctora, doctora. Dime. ¿Joel va a hablar? Sí. No sé. Bueno, si quieres hablar, Ok. pues. No, ya te ibas primero. Dale, pues. Que el síndrome coronario agudo es bastante parecido a la clínica de este cuadro que menciona. Entonces, en atención primaria, ¿uno le hace el EKG por si acaso o simplemente por clínica lo descarto? No, tú le haces el EKG. La verdad es que, o sea, digamos que tú en la atención no te vas a confiar. Entonces, si el paciente te dice que todo es muy sugestivo, de que pueda ser algo, ponte con un espasmo esofágico o algún trastorno de motilidad, o sea, tú lo piensas y tú dices, bueno, yo estoy casi seguro de que es un trastorno de motilidad. Sin embargo, aún te queda un porcentaje de duda que puede ser de origen cardíaco. Así que ustedes siempre, cuando tengan la duda, igual háganle el electro. Si el electro no tiene nada y con la historia clínica apoya más a que sea un trastorno de motilidad, ya tú te quedas tranquilo, ¿ok? Pero siempre tomando en cuenta esta parte de cómo es el dolor, porque el dolor siempre se confunde mucho. Se los digo porque en el hospital a veces nos llegaban pacientes referidos de Penonomé con infarto. Lo evaluábamos, íbamos con el cardiólogo y le empezamos a hacer la historia al paciente.
Y el paciente te decía es que no, lo que pasa es que yo como mal, tengo tiempo de tener acidez, a veces me da en la noche, etcétera. O sea que cuando tú le vas sacando información al paciente, todo apunta a que fuera algo de origen esofágico, o sea, una enfermedad por reflujo gastroesofágico o un trastorno de motilidad. Pero obviamente si tú tienes la duda, igual le haces el otro abordaje, le tomas el electro y le tomas las enzimas. Si todo está normal, obviamente confirma que tus sospechas de que sea algo gástrico, o sea, algo a nivel del tracto digestivo, eso es lo que le está condicionando el dolor al paciente. Y tú te quedas más tranquilo así. Ok. Sí, porque también puede darse el caso de que él me dé una historia de gastro, pero también me puede dar una historia de cardíaca. Exactamente, y los pacientes a veces mienten, entonces a veces a ti te dicen una cosa y después cuando llega otro médico le dicen otra. Entonces, a veces pasa eso. Entonces, es muy importante que hagan igual el abordaje en general. Abordaje de dolor torácico ante la sospecha, aunque sea mínima, igual tú le haces el electro y le haces las enzimas. ¿Todo está bien? Ok, confirmas entonces que va más por la parte de digestivo. Entonces te apoyas más en eso. Entonces ahí te vas a enfocar ya entonces en hacer las preguntas y le preguntas a él, ¿usted cuando hace ejercicio le duele, le da dolor? ¿O cuánto tiempo le dura? ¿Usted en la noche el dolor lo despierta? ¿O cuando usted come se le mejora el dolor o se le empeora? ¿O usted ha tomado omeprazol y se siente mejor? Si el paciente, cuando tú le preguntas, cuando toma omeprazol, ¿se le mejora el dolor? Si te dice que sí, ya tú sabes que la cosa es digestiva, o sea que no tiene nada cardíaco. Obviamente también tienes que tomar en cuenta los factores de riesgo de la parte de la enfermedad coronaria, si es diabético, si es hipertenso, dislipidémico, hombre, fumador, etcétera de cosas. O sea, acuérdense que toda medicina es un compendio de cosas y ustedes la historia del examen físico les da casi el 90% de su impresión diagnóstica, pero los laboratorios y los exámenes de gabinete le dan el 10% restante. Entonces, siempre que usted tenga la duda, igual vale preguntar, vale consultar y vale pedir a veces un poquito de más para ustedes quedarse tranquilos de que están haciendo el abordaje de la forma correcta. ¿Quién más me iba a preguntar? Ángel era. Sí, doctora, es una duda. La calasia y los espasmos difusos esofágicos por clínica más o menos se parecen y el tratamiento es igual. Exacto. ¿Cómo ¿Cómo lo uno puedes sabe diferenciar? cómo saber que me estoy presente a una calasia, estoy presente a un espasmo Porque, difuso? porque lo pones a tomar agua. Acuérdate que en el espasmo esofágico difuso son contracciones involuntarias por parte del esófago, o sea que no te va a hacer una disfagia total a sólidos y líquidos. La calasia no te va a permitir que el paciente tome nada. O sea, la calasia tienes el esfínter esofágico básicamente cerrado. Entonces el paciente cuando come algo, tanto que sea sólido o líquido, lo va a regurgitar o te va a decir que no puedo, estoy atorado, doctor. Entonces tú le dices que haces así la diferencia. Lo pones a tomar agua y obviamente el agua sí debe pasar. Entonces la diferencia es la disfagia sólidos y líquidos a calasia. ¿Okay? Si son espasmos esofágicos, te va a permitir que pase el agua. O sea que va a ser una disfagia más hacia sólidos que hacia líquidos. Otra forma también es, por ejemplo, si ustedes se quieren dar cuenta si alguien tiene calasia, es que lo ponen a tomar agua y le dicen que alce los brazos. Si no pasa, ya saben que probablemente tenga algo que está obstruyendo el esfínter esofágico inferior y por ende entonces no pase el agua. ¿Okay? O sea, el paciente les regurgite o les dice que se sienta atorado. ¿Claritos ahí? ¿Me expliqué o tienes alguna duda con respecto a eso? Gracias, doctora. Sí, ya le ¿Me, capté la idea me a las captaste dos. la idea? Ok. Esa es la diferencia. O sea, una no te permite que pase nada. O sea, si tú te fijas, déjame buscarte. Ok, si tú te fijas, mira el trago de varios. O sea, el trago de varios se queda ahí. O sea, es un hilito. O sea, ni siquiera el agua pasa. O sea, está dilatado
Aquí se queda todo, se queda la comida, los sólidos, los líquidos se quedan en esta parte de arriba, o sea, en el tercio superior y el tercio medio. Y en el tercio inferior, obviamente, no pasa nada y el paciente por eso se regurgita. Y tiene más riesgo de hacerte neumonías y cosas así por broncoaspiración, porque obviamente no puede tragar. En cambio, el espasmo son como cuentas de rosario. Son disque bolita aquí, bolita acá, pero hay espacios que permiten que sí pase el agua. Porque es que son contracciones involuntarias del mismo esófago. Por eso les duele al paciente. Pero el tratamiento al final es antagonista de los canales de calcio y dilatación. ¿Claros? ¿Ya? ¿Todo? ¿Sí? Pasamos a la esofagitis. ¿O todavía tienen alguna otra duda? Ok, entonces la esofagitis, generalmente hay distintos tipos de esofagitis, principalmente la esofagitis eosinofílica, que tiene un componente alérgico, la esofagitis infecciosa, que va más ligada a los pacientes que están inmunosuprimidos, ya sea que han sido sometidos a un trasplante o que tienen enfermedades que lo inmunosuprimen como el VIH, el desgarro de Mallory-Weiss, que obviamente se produce después de múltiples ocasiones de estar vomitando, causa un desgarro de la mucosa esofágica y obviamente se produce en hematemesis y eso se conoce como desgarro de Mallory-Weiss. La esofagitis por radiación, que ya obviamente es aquellos pacientes que tienen un tumor, ya sea de mama o de pulmón, que está muy cerca, la radioterapia está muy cerca del esófago, pueden condicionar entonces esofagitis por radiación. Y las esofagitis corrosivas, ya cuando alguien ingiere algún cáustico o un álcali, como las potasas, que puede condicionar entonces perforación esofágica y la misma irritación del esófago. Y la esofagitis por píldora, cuando uno se las toma mal, que las toman sin poca agua, pueden condicionar entonces una esofagitis por píldoras y también depende qué tipo de medicamento estén tomando. Entonces, la esofagitis eosinofílica se reconoce cada vez más en adultos y niños en todo el mundo. Tiene una prevalencia de 4 a 6 casos por cada 10.000 y principalmente se da en varones de raza blanca. Entonces, la evidencia actual lo que sugiere es que la esofagitis eosinofílica es un trastorno inmunitario inducido por la sensibilización contra antígenos en individuos susceptibles. Las manifestaciones clínicas, obviamente en niños y en adultos hay que descartar la parte de la disfagia, si hay alimentos impactados en el esófago, y ya en los preadolescentes, si tienen dolor torácico abdominal, náuseas, vómitos o aversión a ciertos alimentos. Puede haber un dolor torácico atípico y la presencia de pirosis, y si hay pirosis, esta va a ser rebelde al tratamiento con inhibidores de bomba de protones. En cuanto al diagnóstico, los síntomas esofágicos típicos y biopsias esofágicas de la mucosa van a revelar infiltrados del epitelio plano con eosinófilos, y entre las causas secundarias de la eosinofilia esofágica se encuentran la misma enfermedad por reflujo gastroesofágico, si hay hipersensibilidad a fármacos, trastornos de tejido conjuntivo y síndrome hipereosinofílico o casos de infección. Entonces, en la endoscopía, lo que va a haber es pérdida de la trama vascular, va a haber edema, anillos esofágicos múltiples, que es lo que ven en la imagen, surcos de orientación longitudinal y un exudado punteado. Entonces, la confirmación histológica se establece para demostrar la eosinofilia en la mucosa esofágica y se hace el diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Entonces, el diagnóstico de esofagitis eosinofílica es por medio de biopsia. Entonces, eso es muy importante que lo tengan claro. Entonces, en cuanto al tratamiento, realmente las metas del tratamiento es reducir los síntomas y prevenir las mismas complicaciones. En el 30 y 50% de los casos que se confirma, van a responder a los inhibidores de bomba, porque una de las causas es el reflujo gastroesofágico, y si los síntomas son persistentes, inflamación eosinofílica después del tratamiento, entonces buscar hay unos eliminación de grasa, carbohidratos, o que ayuden entonces a
eliminar ese estímulo que puede estar condicionando ser el alérgeno, que condiciona entonces la esofagitis eosinofílica. Y en algunos casos se utilizan glucocorticoides tópicos deglutidos. Ya en el caso de los glucocorticoides sistémicos, se van a reservar para pacientes graves que son resistentes a tratamiento. Y ya la dilatación esofágica, en caso tal de que obviamente haya una disfagia severa, y principalmente o en aquellos que tengan una fibroestenosis para librar entonces los síntomas. Entonces, la dilatación esofágica, digamos que es un tratamiento de última instancia, principalmente para aliviar la disfagia en los pacientes. Entonces, la esofagitis infecciosa generalmente se da por el mayor uso de inmunodepresores en pacientes que han sido trasplantados o en pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas, quimioterapia o VIH. Las principales etiologías son esofagitis por cándida, la herpética y por citomegalovirus. Y esas principalmente lo van a ver, la de cándida la van a ver en pacientes trasplantados, pacientes inmunosuprimidos, en quimio o en VIH. Ya la esofagitis herpética ya es más con VIH, igual que la esofagitis por citomegalovirus. Entonces, se hace más frecuentes a medida que desciende su recuento de CD4 menos de 100. Acuérdense que no solamente el VIH te causa una disminución del CD4, sino toda aquella enfermedad que te pueda inmunosuprimir te puede condicionar una caída del CD4. Entonces, la odinofagia es lo característico en estos pacientes, en donde es una manifestación característica de la esofagitis infecciosa. Va a estar condicionada o acompañada de disfagia, dolor torácico y en algunos casos la hemorragia también pueden presentarse. Entonces, el síntoma cardinal de la esofagitis infecciosa es la odinofagia. ¿Okay? Entonces, si se los preguntan en el examen, síntoma cardinal de esofagitis infecciosa es la odinofagia. Entonces, en cuanto a la esofagitis por cándida, generalmente si hay una candidiasis bucal, se debe dar un tratamiento empírico. Y ya la esofagitis por cándida tiene su aspecto característico de placas blancas friables. O sea, hay veces que ustedes les ven las placas blanquecinas en la boca y eso se extiende hacia todo el esófago. Entonces, hay que darle tratamiento sistémico con fluconazol oral si el paciente lo tolera, y ya si no lo tolera, entonces se pueden usar de forma intravenosa, o si no son cándidas resistentes, entonces se puede utilizar caspofungina 50 miligramos por día durante 7 a 21 días. En cuanto a la esofagitis herpética, generalmente es por el virus de herpes simple tipo 1 y 2, que puede generar esofagitis. Algunas veces pueden coexistir vesículas en la nariz y los labios, y ya los datos endoscópicos se presentan vesículas y ulceraciones pequeñas prominentes. El tratamiento de elección de la esofagitis herpética es el aciclovir, 200 miligramos por vía oral, 5 veces al día, durante 7 a 10 días, si el paciente lo tolera. Si el paciente no lo tolera, entonces se le coloca por vía intravenosa. Entonces, ya en pacientes que tengan inmunodepresión, entonces, por ejemplo, un paciente con VIH, entonces el aciclovir va a 400 vía oral, 5 veces al día, durante 14 a 21 días. En cuanto a la esofagitis por citomegalovirus, generalmente se presenta en pacientes con trasplante, VIH, suele activarse luego de un estado latente, y en la endoscopía lo que van a ver es úlceras serpiginosas sobre una mucosa normal, como lo ven en la foto que está ahí a la derecha. Entonces, el tratamiento es el ganciclovir, 5 miligramos por kilo cada 12 horas por vía intravenosa, y en algunos casos el Foscarnet, 90 miligramos por kilo cada 12 por vía intravenosa. Lo que hay en el hospital es ganciclovir. También hay valanciclovir en algunos casos que también se pudiese usar, pero generalmente lo que se usa es ganciclovir. Ya en cuanto al desgarro de Mallory Weiss, obviamente lo condiciona el vómito persistente, el arqueo o la tos vigorosa, pueden propiciar un desgarro que no atraviesa la pared del esófago de la unión gastroesofágica, pero condiciona entonces la presencia de hematemesis. Entonces, si es un vómito con sangre, probablemente por desgarro en la mucosa esofágica, piensen siempre en un desgarro de Mallory Weiss, que en muchos casos es autolimitado. El sangrado
debe parar solo. Pero en los casos en que no, entonces se le debe realizar una endoscopía de urgencia para entonces utilizar alguna terapia de cauterización que pare entonces el sangrado. Cuanto a la esofagitis por radiación, generalmente es ocasionada por el tratamiento de cánceres torácicos, principalmente mama y pulmón. El riesgo va a depender de la dosis de la radiación y se caracteriza por disfagia y odinofagia. Y en muchos casos también puede haber estenosis crónicas que se tienen que tratar con dilatación esofágica. En cuanto a la esofagitis corrosiva, principalmente es por la ingestión de cáusticos, por ejemplo, la potasa, a veces pasa en niños que accidentes en casa, viene el niño, agarra la potasa y se la come o lo que sea, y eso le causa perforación esofágica o le causa una esofagitis corrosiva. O hay intentos de suicidio, los pacientes que toman insecticidas, por ejemplo, como el paraquat, todo eso puede causar también esofagitis corrosiva. Las lesiones corrosivas pueden ser que son graves, pueden desencadenar perforación esofágica, hemorragia, estenosis y muerte. O sea, si hay una perforación esofágica, obviamente puede haber un neumomediastino y entonces pasa una mediastinitis, perdón, una mediastinitis, entonces pasa todo un lío y es sumamente riesgoso para el paciente. La cicatrización de una lesión cáustica más grave se relaciona a menudo con formación de estenosis intensa y obviamente muchas veces los pacientes necesitan dilataciones repetidas. Y ya la esofagitis por píldora va a ocurrir cuando una píldora se deglute o no alcanza a transitar por todo el esófago y se aloja en la luz de este, y principalmente es por tomar las píldoras con poca agua. Entonces, los medicamentos más comunes son la doxiciclina, tetraciclina, el sulfato ferroso, los AINES y los bifosfonatos pueden condicionar entonces una esofagitis por píldora, al igual que los pacientes que reciben quimioterapias orales, entonces también pueden cursar con esofagitis por píldora. Se caracteriza principalmente por dolor torácico, odinofagia de inicio súbito. El dolor surge en un periodo de horas y despierta al individuo y tiene el antecedente de haber tomado algún medicamento, haber ingerido alguna píldora por alguna enfermedad en particular. Y en la endoscopía lo que se va a ver es una ulceración o una inflamación circunscrita. Eso es más o menos lo de esófago. La parte de lo que es cáncer esofágico no se los incluí, pero igual ustedes lo revisan por si acaso les pregunto algo en el examen. No sé si tienen alguna pregunta o algo.